llueve sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Quiero estar en las aguas de tu presencia y refrescarme dentro de ti. Precioso Dios, muy buen día. Aquí estamos una vez más en tu presencia, agradecidos contigo, felices, Señor, por estar aquí delante tuyo, Señor. Felices y contentos de saber que hoy tienes grandes bendiciones para nosotros. Felices y contentos de saber que hoy, una vez más en esta mañana, tienes una palabra linda, una palabra preciosa. Tienes una joya en la palabra de Dios para nosotros hoy. Dios amante, Dios precioso, te adoramos, te damos la gloria, la alabanza, la honra, la adoración. Eres nuestro Dios, eres nuestro Señor, y a ti te exaltaremos y te honraremos siempre. Bienvenido Dios a este lugar, bienvenido Dios a este estudio radial, bienvenido Dios a cada vida que hoy estará escuchando este programa. Amado Dios, oramos para que cada vida sea tocada por tu preciosa presencia, que tu toque, que tu amor, que tus milagros, que tu ser llegue hoy a cada vida. Glorifícate en cada vida, Señor y Dios amado. Nos disponemos hoy, disponemos nuestra mente, disponemos nuestro corazón. Nuestra mente estará alerta y nuestro corazón dispuesto para escuchar la preciosa palabra de Dios. Gracias, Dios, por las joyas que hoy tienes para nosotros en tu palabra, y la recibiremos con todo nuestro ser, con todo nuestro amor. La recibiremos porque sabemos que son gracia y bendición para nuestras vidas y cosecha para la vida eterna. Aleluya, Señor. Gracias. Amén y amén. De tu presencia y refrescarme dentro de ti. He venido sediento. ¿Y qué les parece, hermanos, si antes de continuar con esta palabra, les invito a todos para que adoremos al Señor con un canto? Ahí donde se encuentra, yo le invito para que cierre sus ojos y se dirija a Dios diciéndole: Señor, te adoraré, precioso Dios. Cuando veo yo tu santidad, Cierra tus ojos y adórale, hermano católico. contemplo yo tu majestad. San Agustín dijo que el que canta ora dos Cuando veces. todo alrededor es sombra, tu luz está ahí. Hoy el Dios de la Biblia nos va a hablar. El Dios de la iglesia nos va a hablar. Cuando puedo Adórale. entrar en tu corazón, Colócate en su presencia. y mi voluntad se rinde a ti. Así es, Señor. Te rendimos nuestra voluntad. Cuando todo alrededor es sombra, tu luz está ahí. Te adoraré. Dígaselo a Dios. Te adoraré. Te adoraré, Jesús.
cual yo vivo. Es para adorarte. Es para Esa es la razón de mi vida, Señor. Esa es la razón de mi existir. Esa es la razón nuestra. Así es. Te adoraré. Te adoraré. Levanta tu voz, levanta tus manos y adórale. La Razón por la cual yo vivo es para adorarte. Es para adorarte, Señor. La razón por la cual yo vivo es para adorarte. Así es, Señor. Te adoramos. La razón Te adoro. por la cual Díselo, te adoro. Eres mi Dios. es para adorarte. Y yo los invito en este momento para que tomemos nuestras Biblias en el libro del Génesis y capítulo 37, del verso 3 en adelante. Vamos a ir hasta el 11. Génesis 37, del 3 al 11. Dice así la palabra. Israel quería a José más que a sus otros hijos, porque había nacido cuando él ya era viejo. Por eso le hizo una túnica muy elegante. Pero al darse cuenta sus hermanos de que su padre lo quería más que a todos ellos, llegaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Una vez, José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos, pero ellos lo odiaron más todavía, porque les dijo: escuchen, voy a contarles el sueño que tuve. Soñé que todos nosotros estábamos en el campo, haciendo manojos de trigo. De pronto mi manojo se levantó y quedó derecho, pero los manojos de ustedes se pusieron alrededor del mío y le hicieron reverencias. Entonces sus hermanos contestaron: ¿quieres decir que tú vas a ser rey y que nos vas a dominar? Y lo odiaron todavía más por sus sueños y la forma en que los contaba. Después José tuvo otro sueño, que también le contó a sus hermanos. Les dijo: ¿saben que tuve otro sueño en el que veía que el sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencias? Cuando José contó este sueño a su padre y a sus hermanos, su padre le reprendió y le dijo: ¿qué quieres decir con este sueño que tuviste? ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo tendremos que hacerte reverencias? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre pensaba mucho en esto. Palabra de Dios. Querido hermano, vamos a titularle a esta palabra: los conquistadores de sueños. Los conquistadores de sueños. Acabamos de escuchar un pasaje del Génesis donde nos cuenta la historia de José. Era el menor de todos sus hermanos. Sin embargo, la palabra nos dice que aunque su padre lo amaba y era el favorito de su padre, sus hermanos le despreciaban y le odiaban por causa de los sueños de José. Él tenía sueños grandes. Dios colocaba sueños en su interior mientras dormía. Dios colocaba sueños en su interior. Llegó a soñar con que los manojos de trigo de sus hermanos se postraban delante de su manojo de trigo. Llegó a soñar que la luna, el sol y 11 estrellas, que representan a papá, a mamá y a los 11 hermanos, le hacían reverencias. La palabra nos está hablando de un joven soñador, pero no un soñador vacío, no un soñador adicto psicológico, sino un soñador según el corazón de Dios. Un hombre que tenía sueños grandes porque tenía a un Dios grande. La palabra nos dice que sus hermanos le tenían envidia, y en gran parte esa envidia se daba porque era un soñador.
Sí, soñador. Los soñadores son gente especial, se diferencian de los demás. No dejan de pensar, son creativos, son indestructibles, sienten que algo grande les espera. Y José, el hijo de Jacob, era un soñador. Sus sueños, hermanos y hermanas, no eran sueños carnales, no eran sueños humanos. Estos sueños venían de la mente de Dios a su mente, venían del corazón de Dios a su corazón. No eran sueños producto de sus apetitos desordenados o de su egocentrismo, sino eran sueños que venían de Dios. Y de eso vamos a hablar, pero un poco más adelante. Lo primero que vamos a decir es que José tenía a un Dios grande. Creía en un Dios grande. La palabra nos deja ver en los siguientes capítulos cómo José era un hombre absolutamente espiritual. Aún en los momentos difíciles le creyó a Dios y estaba convencido de que Dios estaba con él. Y por eso nos dice que cuando estuvo en casa de Potifar como esclavo, Dios lo acompañaba y lo ayudaba y hacía que todo le saliera bien. Cuando tuvo la oportunidad de pecar contra la esposa de Potifar, José prefirió salir corriendo por el temor, el amor y la presencia de Dios que inundaba y habitaba su ser. José era un hombre del espíritu, un hombre espiritual. Era un loco soñador, pero un loco soñador de Dios. Dios colocó en el interior de José, sin que José lo supiera, la capacidad de gobernar. Desde muy niño colocó esa capacidad. Y Dios desde muy niño le hizo soñar con ser un gobernante, aunque no tenía claro ni cómo, ni dónde, ni a través de cuáles circunstancias tendría que gobernar. Dios colocó en el interior de José ese deseo y ese sueño de gobernar. Quiero hacerle hoy a usted una pregunta con respecto a sus sueños, a sus pensamientos, a sus anhelos. ¿Su Dios es bueno? Si su Dios es bueno, entonces sueñe en cosas buenas y piense en cosas buenas. San Pablo dice, por ejemplo, en la carta a los Filipenses: por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza. Hermanos y hermanas, Dios a través del apóstol San Pablo nos está diciendo que debemos aprender a soñar cosas buenas, a pensar cosas buenas, a pensar cosas rectas, agradables, dignas de respeto, a soñar en algo que sea según el corazón de Dios, que tenga buena fama, que esté apoyada en las virtudes y que todo lo que soñamos o soñemos merezca alabanza. Todos los sueños que tienen un buen propósito vienen de Dios. Los que no tienen buen propósito simplemente no vienen de Dios. Si usted tiene sueños lindos, buenos, agradables en su vida y tienen buen propósito, esos sueños son de Dios. Solo por darle un ejemplo, si usted tiene a su esposa y a sus hijos y quiere que ellos cada día vivan mejor, que su hijo estudie en un buen colegio, que su familia se alimente bien, si quiere tener un buen mueble en la sala de su casa para que se vea más bonito, para su propia comodidad y también para a través de las cosas dar la gloria a Dios. Esto es un sueño lindo, es un sueño que viene del corazón de Dios. Fíjese usted más allá de sus sueños, fíjese en el propósito de sus sueños. Porque los buenos propósitos siempre serán benditos por Dios. ¿Sueña usted con un mejor carro, por ejemplo? ¿Cuál es su propósito? Hay personas que tienen como propósito humillar a su vecino o mostrarle lo ricos que se han vuelto. O su sueño verdadero es bendecir a su familia con un medio de transporte efectivo y seguro.
Y cuando pueda también servir a la comunidad de la parroquia, de la iglesia, del ministerio o grupo de oración para los hermanos que no tienen carro y transportarlos a sus casas. Ese es un sueño con un buen propósito. Ayudar a los demás y soñar en ayudar a los demás son sueños que tienen buenos propósitos. Tener un carro no es malo. Soñar con uno no es pecado. Pero ¿cuál es el propósito? Dios nos dice que nosotros debemos pensar en todo lo agradable. Si usted tiene un sueño y es un sueño bueno, colóquelo delante de Dios. Si su propósito es bueno, sin duda que Dios le va a ayudar a usted. Voy a decirle algo, hermano y hermana, con respecto a los sueños. No es malo soñar. Hay un dicho que dice que soñar no cuesta nada. Y creo que muchos de nosotros soñamos con ser mejores de lo que fuimos ayer. Yo como sacerdote tengo un sueño y es ser mañana un mejor sacerdote de lo que soy hoy. Sueño con todo el pueblo católico de Latinoamérica rendido y enamorado de Cristo y sirviendo en la iglesia. Tengo un sueño, por ejemplo, y es que muchos, centenares de miles de jóvenes dejen el mundo, dejen el pecado y le sirvan a Dios y adoren a Dios y reciban a Cristo en su corazón como Señor y Salvador. Todo buen sueño que usted tenga para su vida personal, para su casa, para su empresa, para su negocio, todo buen sueño debe tener una motivación sana. Debe estar acompañado de pureza y debe contribuir al bienestar social y espiritual de la comunidad. Si tiene esas características, significa que su sueño es bueno y está listo para ser aprobado y bendecido por Dios. Yo le invito a usted a que sueñe en cosas que agraden al corazón de Dios. Hay hermanos que sueñan con que le vaya mal a sus gobernantes y algunos sueñan con hasta la muerte de aquellos que están al frente del poder. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que debemos soñar en cosas que agraden al corazón de Dios. ¿Por qué más bien no sueña por la conversión de sus gobernantes? Sueñe cosas que le agraden al Señor. No sueñe con que le vaya mal a su jefe o a la persona que lo trató mal, sino bendígalo y ore para que esa persona, a través de las circunstancias, pueda encontrarse con Cristo como Señor y Salvador. Si usted, por ejemplo, no tiene una casa y sueñe con una, eso no tiene nada de malo. Pídasela a Dios. Pídale a Dios que bendiga ese sueño y con su bendición trabaje honestamente para lograrlos. Pero recuerde, todo sueño debe tener una motivación sana. Si su motivación está basada en la envidia, yo quiero tener un carro porque mi vecino tiene carro y me está pasando por delante su carro, ese sueño, aunque es bueno, no tiene una motivación sana y no podría ser bendecido por Dios, porque Dios bendice sueños buenos con motivaciones buenas o motivaciones sanas. Si usted sueña algo por competir con el otro, esa motivación no es sana. Pero si lo sueña porque con eso glorifica a Dios y sirve a los hombres, entonces Dios bendecirá la visión que hay en su vida. Bendecirá su visión. Si usted quiere ser el mejor trabajador de su empresa, puede serlo una de dos. O para tener plata, o para que su jefe lo vea, o puede serlo porque tiene un Dios maravilloso, excelente y grande, y usted con su excelencia y su trabajo quiere darle la gloria a Dios. Yo le invito a usted para que revise las motivaciones de sus sueños. Quizás usted durante mucho tiempo ha estado soñando con cosas hermosas y se pregunta por qué oro y oro y oro y Dios no me da, dicen algunos. Podrían haber muchas respuestas, pero dentro de esas tantas respuestas podría haber una, y es que quizás la motivación de sus sueños no son sanas. José tenía un Dios grande, grande, grande. Si su Dios es grande, sueñe en grande. Yo les voy a hablar acerca de la persona que soñó más en grande en la historia de la humanidad.
Su nombre es Jesús de Nazaret. Él soñó con que toda la humanidad fuese salva. Él soñó con que nadie se fuera al infierno por causa del pecado, y por eso dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Nadie ha tenido un sueño como el que tuvo Jesús por nosotros. Alabado sea Cristo nuestro Señor y Salvador. Hay una canción que incluso habla del gran sueño de Jesús aquí en la tierra, y era el sueño de morir. Jesús soñó con morir, y morir por nosotros, para que en la cruz del Calvario la sangre del Cordero de Dios pudiera redimir a todos aquellos que creyeran en Él y le recibieran en su corazón. Él es el más grande soñador y logró cumplir su sueño, que tuvo como precio la cruz del Calvario. Él soñó en grande. No ha habido sueño más grande que ese, que toda la raza humana fuese salva gracias a la sangre del Hijo de Dios, de Cristo nuestro Señor y Salvador. Si usted tiene un Dios grande, sueñe en grande, no en pequeño. Vamos a abrir nuestras Biblias, por ejemplo, en Génesis capítulo 12, de los versos 1 al 4. Aquí nos ilustra la manera como Dios nos instruye a nosotros para soñar. Un día el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes voy a formar una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan. Maldeciré a los que te maldigan, y por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. Abraham salió de Harán, tal como el Señor se lo había ordenado. Tenía 75 años cuando salió de allá para ir a la tierra de Canaán. Es imposible que una persona que tenga un Dios grande sueñe en pequeño. A los hijos de Dios, Dios les enseña a soñar en grande. Cuando Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, lo que estaba haciendo Dios era imprimiendo su carácter en nosotros. Y parte de ese carácter es el pensar en grande. A un viejito como Abraham de 75 años, Dios le enseñó a soñar en grande. Así que si Abraham soñó en grande y Dios le dijo: mira, Abraham, deja tu tierra, tus parientes y vete a la tierra que te voy a mostrar, porque con tus descendientes voy a formar una gran nación. Nos está hablando de un hombre que no tenía hijos con su esposa. Su esposa era estéril. Y Dios le promete que haría de él una gran nación. Más adelante en Génesis capítulo 15 le promete y le dice: sal de tu tienda. Pero más adelante vamos a hablar de eso, y le enseña a soñar más en grande. ¿Por qué usted todavía piensa en diminutivo? ¿Por qué habla todavía en diminutivo? Algunos me dicen: Padre, ore por mí porque sueño con una casita. Ore porque quiero tener un carrito. Ore, Padre, porque quiero que me vaya bien en el negocito. Quiero que Dios bendiga mi negocito. La otra vez les dije, hablando de la oración, que del tamaño de su sed sería el tamaño de nuestro manantial. Si tenemos sed por Dios, Dios nos saciará esa sed. Y si tenemos más sed de Dios, más grande hará Dios nuestro manantial de vida eterna que fluye en nuestro interior. Sueñe en grande. Mire que la diferencia en gran parte entre las naciones, en las riquezas de las naciones, está en la manera de pensar de su gente. Si usted aprende a pensar en grande, quizás Dios le dará a usted cosas grandes. Y no quiero que me confunda, esto no es un curso de mentalidad positiva. Solo les estoy diciendo cómo desde la Biblia Dios desea que anhelemos y que soñemos. Sueñe en grande, pero desde Dios. Coloque sus sueños grandes en el corazón de Dios y trabaje por todos los sueños que Dios
ha colocado en su corazón. Recuerde una vez más lo que le dije al inicio de este programa. Todo buen sueño con un buen propósito que usted tenga en su mente es un sueño que Dios ha colocado y es un sueño que Dios quiere bendecir. Así que, hermano y hermana, cuando usted tenga un buen anhelo, cuando usted tenga un buen sueño que contenga un buen propósito, yo le invito para que crea que este sueño Dios lo colocó en su interior. Otra cosa es cómo va usted a hacer para desarrollar este sueño. Una de las claves es la obediencia. Por ejemplo, en el libro del Deuteronomio, el Señor, hablándonos de las bendiciones, dice: si ustedes escuchan mis mandatos y los ponen en práctica, los alcanzaré con todo tipo de bendiciones. Esas son algunas de las cosas que activan este sueño. Hermano y hermana, ¿tiene usted un Dios grande? Sueñe en grande. ¿Tiene usted un Dios bueno? Sueñe cosas buenas. Pero le voy a decir algo: aprenda a salir de su tienda. Usted me preguntará de qué estoy hablando. Vamos a Génesis capítulo 15 de los versos 11 al 6. Génesis capítulo 15 de los versos 11 al 6. Esta parte es maravillosa. Mire cómo dice aquí la palabra de Dios. Después de esto, el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: no tengas miedo, Abraham, porque yo soy tu protector. Tu recompensa va a ser muy grande. Pero Abraham le contestó: Señor y Dios, ¿de qué me sirve que me des recompensa si tú bien sabes que no tengo hijos? Como no me has dado ningún hijo, el heredero de todo lo que tengo va a ser Eliezer de Damasco, uno de mis criados. El Señor le contestó: tu heredero va a ser tu propio hijo y no un extraño. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo: mira bien el cielo y cuenta las estrellas si es que puedes contarlas. Pues bien, así será el número de tus descendientes. Y el verso 6 nos dice: Abraham creyó al Señor y por eso el Señor lo aceptó como justo. Hermanos y hermanas, Abraham estaba pasando por una crisis, muchas de las cuales hemos vivido nosotros. Dios muchos años atrás le había hecho una promesa, y es que le daría un hijo a través del cual tendría descendencia, pero la promesa no llegaba. El sueño que tenía Abraham no llegaba, y este hombre entró en crisis y le hizo un reclamo a Dios: ¿de qué me sirve tener todo, tener vacas, tener ganados, tener tierras, tener prosperidad, si ni siquiera me has dado un hijo? Y el Señor le vuelve a ratificar: tu heredero va a ser tu propio hijo. Y el Señor instruyó a Abraham para que tuviera una especie como de retiro espiritual. Lo sacó de su realidad, de esa visión pequeñita, de su realidad acerca de la duda, y se lo llevó afuera, lo sacó de su tienda del encuentro. Saben, hermanos, que muchas veces nosotros necesitamos salir de nuestra tienda. Necesitamos salir de las cuatro paredes que nos rodean, salir de nuestra realidad y ver lo grande que es Dios y las cosas maravillosas y grandes que el Señor quiere hacer en nosotros. Abraham estaba en su tienda. Digo, el perfil, el panorámico de su mirada sería de 2 metros a cada lado y no veía más. La palabra de Dios nos dice que el Señor sacó a Abraham de la tienda, le dijo: sal, y quiero que te pares aquí y mires las estrellas del cielo, porque así de grande será tu descendencia. La palabra de Dios nos dice que Abraham se emocionó, creyó al Señor, guardó esa palabra en su interior, y eso le agradó al Señor, y por eso el Señor lo aceptó como justo. Yo creo que es justo, hermanos, que aprendamos a salir de la tienda, de esa tienda de hospedaje, de esa tienda pequeñita, de esa tienda de la visión reducida, y poder atravesar las paredes de la misma. Dios tuvo que educar a Abraham, tuvo que revolucionar su manera de pensar. Tuvo que sacarlo durante un instante de su realidad, y no significa esto que vivió por fuera de la realidad, pero durante un instante lo transportó al mundo de la voluntad de Dios, para que él pudiera entender el propósito de Dios en su vida.
¿Quiénes son los que han salido, los que no han salido de su tienda? Hay personas que no han salido de su tienda y ni siquiera tienen sueños. ¿Quiénes son los que no han salido de su tienda? Los que se creen poca cosa. Los que creen no tener capacidades. Los que creen que nacieron para no progresar. Los que se dejan creer de otros que no serán nada en la vida. Los que solo realizan obras para las necesidades mediáticas. Los que no se esfuerzan. Esos son los que no han salido de su tienda. Pero déjeme decirle una buena noticia. Dios es un soñador. Y usted es un producto del sueño de Dios. Dios un día dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En ese momento, cuando en ese diálogo interno Dios habló y dijo, hagamos al hombre, pensó en usted. Usted es la obra maestra de Dios. Usted es la obra de arte del Señor. Usted fue diseñado, pintado, esculpido, creado por el mismo Dios. Dios no sueña cosas pequeñas. Dios no sueña cosas mediocres. Dios sueña y realiza cosas excelentes. Usted es su obra maestra. Dios no puede crear nada menos que no sea lo mejor. Y si le creó a usted, significa que usted es lo mejor para Dios. Levante su mano derecha y dígalo convencido, Señor, yo soy tu obra maestra. Y dígaselo una vez más a Dios, Señor, yo soy tu obra maestra. Señor, yo soy tu obra maestra. Hermanos, los grandes inventos de la humanidad, por ejemplo, no son más que sueños de Dios. Dios proveyó de inteligencia al hombre, lo proveyó de ingenio y le hizo descubrir leyes en la realidad, en la naturaleza, para que pudiese inventar cosas. Los descubrimientos le permiten al hombre inventar cosas. Los grandes inventos no son más que sueños de Dios que se hicieron realidad en el intelecto del hombre y tuvieron un buen propósito. Hoy nosotros, por ejemplo, a esta misma hora, estamos gozando de luz eléctrica gracias a un soñador como Thomas Edison. O nos podemos comunicar por teléfono gracias al inventor del mismo, Alexander Graham Bell. O, sin ir más lejos, usted está escuchando este programa gracias al soñador Guillermo Marconi, quien fue el inventor de la radio en el siglo XIX. Nosotros logramos tantas cosas buenas con tantos buenos propósitos cuando entendemos que Dios nos ha dotado de capacidades para pensar y soñar cosas que podremos realizar. No sé si estos grandes inventores que acabamos de mencionar fueron conscientes de que fueron realizadores de sueños de Dios. No obstante, su buen propósito y su sueño trajo la bendición de Dios para que lograran esos descubrimientos. Usted ha sido llamado por Dios para ser un conquistador de sueños. Dios en usted colocó la capacidad de soñar y de colocar esos sueños en su presencia. Hermano y hermana, transporte sus sueños al corazón de Dios. No sea un soñador solo y vacío. No piensen que sus sueños buenos, con buenos propósitos, sus sueños grandes, con excelentes propósitos, son simplemente sueños que se lleva el viento. Transporte sus sueños al corazón de Dios y deje que Dios lo sorprenda. Transporte los sueños al corazón de Dios es lo mismo que orar y contarle a Dios sus proyectos. Los sueños que usted tiene ya existen en el mundo espiritual, pero usted tiene que reclamárselos a Dios y pedirle a Dios que le provea de los medios, de las personas y de las circunstancias para que esos sueños se cumplan. Obviamente con su cooperación, con su esfuerzo, con su trabajo. Recuerde que la palabra nos dice que si usted ora, cierra la puerta, Dios Padre le dará su premio.
¿Qué es la oración? Sino transportar sus necesidades, sus anhelos, sus peticiones al corazón de Dios, al trono de Dios, donde Dios ya tiene todo realizado para nosotros. Alguna vez un predicador decía que Dios es como aquel banquero que tiene un cheque en blanco ya firmado y le dice al otro: mire, póngale el precio que quiera porque esto es lo que le voy a dar. Sueñe en grande, sueñe, proyecte, pero coloque todos sus proyectos delante del corazón de Dios. Al respecto me encontré una palabra en Efesios capítulo 2 verso 10 que dice así: pues es Dios quien nos ha hecho. Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. Escúcheme, hermano y hermana. Es Dios quien le hizo a usted. Y Él le creó a usted con propósitos de bendición. Dice San Pablo que le creó para que usted haga buenas obras. Pregúntese usted: ¿qué obras buenas podría usted hacer en favor de la humanidad, en favor de la espiritualidad, en favor de la religión, en favor del evangelio, en favor de los pobres? ¿Qué cosas buenas podría hacer usted? Esta emisora es producto, por ejemplo, de un sueño de Dios. Hubo soñadores de Dios que creyeron que se podría evangelizar a través de los medios de comunicación. Alguien soñó con un medio de comunicación católico masivo y Dios bendijo este sueño con este buen propósito y lo cumplió. Dios le reveló a esta persona que fue creada para algo bueno, para las buenas obras, siguiendo el camino que Él había preparado de antemano. Alguna vez le escuché a un gran predicador decir que si llegamos a conocer a Dios, nos conocemos o nos conoceremos a nosotros mismos. Si usted llega a conocer a Dios, se conocerá a sí mismo. Y si usted se conoce a sí mismo, usted irá comprendiendo en el camino de la vida el propósito y los sueños que el Señor tiene con usted. Hermano y hermana, para esto yo le invito a que lea la palabra de Dios. Aprópiese de las promesas del Señor. La Biblia nos dice que Él puede hacer en usted mucho más de lo que piensa y de lo que pide. La otra vez me encontré, por ejemplo, con una cita bíblica de Zacarías 8, de los versos 11 al 13. Dice: pero ahora para los que queden de este pueblo, ya no voy a ser como en los primeros días. Yo, el Señor Todopoderoso, lo afirmo, porque la paz estará sembrada entre ellos. Los viñedos darán su fruto, las tierras sus productos y el cielo su rocío. Y yo les daré todo eso en posesión a los que queden de este pueblo. Y así como ustedes, los de Judá y los de Israel, fueron maldición entre las demás naciones, así yo ahora los salvaré y haré que sean bendición. No tengan miedo, esfuércense. Miren esto. Esta palabra de Zacarías 8, del 11 al 13, nos representa uno de los sueños que Dios tiene para nosotros. Una de las cosas que Dios sueña para nosotros es que tengamos días mejores. ¿Qué nos puede hacer pensar que si Dios tiene sueños grandes con nosotros, nosotros no los podemos tener consigo mismos? Nosotros podemos tener grandes sueños con nosotros mismos. Si Dios los tiene con nosotros, ¿usted por qué no los va a tener? Para usted, para la humanidad, para su familia. Tenga grandes sueños, porque Dios a usted le ha dado la capacidad de soñar. Y si usted transporta esos sueños al corazón de Dios, prepárese para la bendición de Dios, para que esos sueños sean cumplidos. Pero atención, sea esforzado y valiente. A Dios le encantan los esforzados y valientes. Ninguno que haya obtenido grandes cosas las ha logrado sin ningún esfuerzo o por fuerza de la casualidad. Los sueños grandes exigen grandes sacrificios. Los grandes éxitos exigen esfuerzos grandes. Un ex campeón mundial de boxeo afirmó en cierta ocasión que el combate se gana no en el ring, sino que se obtiene meses antes, con la intensidad del entrenamiento y con una vida disciplinada.
Jueces 6:12. El ángel del Señor se le apareció a Gedeón y le dijo: el Señor está contigo, hombre esforzado y valiente. A Dios le encantan los esforzados. A Dios le encanta la gente disciplinada que cuando se propone algo lo consigue con el esfuerzo de su proyecto. Dios bendice a los esforzados. Si usted se esfuerza por la conquista del sueño de Dios en usted, Dios hará la parte más difícil. Va a conectar todos los elementos necesarios para que ese sueño sea realizado en su vida. Cuando llegué al Ecuador, por ejemplo, hace 2 años, soñaba con reuniones y eucaristías juveniles de centenares de jóvenes, adorando a Dios, adorando a Cristo Eucaristía. Y a través del esfuerzo y ante todo de la bendición y el favor de Dios, el Señor lo ha hecho y está incluso agrandando ese sueño. A Dios le encantan los valientes. No solo sea esforzado, sino sea valiente. Alguna vez un pensador dijo: ningún valiente puede formar una escuela de cobardes y ningún cobarde puede formar una escuela de valientes. El mejor ejemplo de esto fue el rey David. Él tomó a los hombres menos entrenados, con fama de débiles, de perdedores, y los entrenó, los formó y los convirtió en destructores de gigantes. No olvidemos que si nos esforzamos en lo poco que Dios nos confía, Él nos dará más, no para nuestra gloria, sino para la suya. Dios tiene para usted y para mí sueños. Yo les digo que mis sueños son sueños ministeriales, porque soy sacerdote. Pero usted como padre de familia puede tener sueños como papá. La palabra de Dios nos dice: ¿quién de ustedes, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? Claro, usted no le daría jamás una piedra a su hijo, porque usted no solo sueña con darle un pan, sino con darle muchos panes, con darle lo mejor de lo mejor de lo mejor a sus hijos. Si usted sueña eso con sus hijos, ¿cómo Dios no lo va a soñar con usted? Si usted es trabajador, tenga sueños con su trabajo. ¿Y por qué no soñar con tener su propia empresa? Si usted tiene familia, sueñe con que su familia sea una familia feliz, es decir, con Cristo en el corazón. Él quiere que usted sueñe cosas buenas según su propósito. Sueñe en grande. Sueñe según el corazón de Dios. Transporte sus sueños al corazón de Dios. Esfuércese con las fuerzas físicas, mentales y espirituales que Dios le ha dado para lograrlo. Y sea valiente, porque en algunos momentos van a venir tiempos de tormenta, de dolor, de dificultad. Pero eso no serán más que pequeños entrenamientos para la conquista del sueño que Dios tiene para su vida. ¡Aleluya! Usted quiere conquistar sus sueños, reconozca el poder creador que Dios ha puesto en usted. Un santo muy reconocido por la iglesia actual, San José María Escriba, alguna vez dijo textualmente: desde el comienzo de su creación, el hombre, y no me lo invento yo, ha tenido que trabajar. Basta abrir la Sagrada Biblia por las primeras páginas y allí se lee que, antes de que entrara el pecado en la humanidad, y como consecuencia de esa ofensa, la muerte y las penalidades y miserias, Dios formó a Adán con el barro de la tierra y creó para él y para su descendencia este mundo tan hermoso, con el fin de que lo trabajara y lo custodiase. Esta obligación no ha surgido como una secuela del pecado original, ni se reduce a un hallazgo de los tiempos modernos. Se trata de un medio necesario que Dios nos confía aquí en la tierra, dilatando nuestros días y haciéndonos partícipes de su poder creador. Dice este santo, fundador del Opus Dei, es decir, la obra de Dios, basado en la palabra de Dios y en la doctrina de la iglesia, que Dios nos hizo partícipes de su poder creador, lo que significa que Él imprimió su carácter en nosotros.
De ahí el diálogo interno de la Trinidad. Una vez más, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Al respecto, alguna vez afirmó un predicador laico: todo cuanto usted ve en el cosmos, todo, usted piensa en todo lo que ve, váyase a un mapamundi, váyase a una enciclopedia, mire las figuras de las galaxias. Todo lo que usted ve en el cosmos es producto de un pensamiento que se originó y tuvo lugar en la mente de Dios. El Todopoderoso pensó en las flores, en las montañas, los mares y los ríos. También pensó en los peces, las selvas y toda especie de animales, pero no solo pensó en esto, sino que lo hizo realidad. Todo lo que existe fue diseñado y elaborado con mucha sabiduría y perfección, y el fruto de esta sabiduría divina fue trasladado al hombre a fin de que lo usara para su propia comodidad. Dios ha hecho al hombre partícipe de su propia naturaleza, y por esta razón el ser humano puede proyectarse generando ideas que procesa en su mente a través de los pensamientos para luego entrar a desarrollarlas. Cuando miramos la transformación que el hombre ha dado a las cosas, podemos comprender que éstas no vinieron como fruto del azar, sino que obedecen al proceso planeado por la capacidad del hombre, pero guiado por la inspiración divina. Es Dios el que permite las buenas ideas. Todo procede de Él. La cama en que dormimos, el vestido que usamos, la casa donde vivimos, la oficina en la que laboramos, etc. Son el resultado de una labor del pensamiento humano, inspirado por una mente superior, que es la mente de Dios. Hermano y hermana, todo buen proyecto, toda buena idea en realidad ha sido inspirada por Dios. El santo San José María Escrivá Balaguer nos dice aquí que Dios nos hizo partícipes de su poder creador, lo que significa que nosotros somos copartícipes del poder creador de Dios. En otras palabras, somos imagen y semejanza de Dios. Piense en todo lo bueno, en todo lo perfecto, en todo lo agradable. Y también le digo, piense en todo lo grande. Piense en obras grandes para hacer una bendición grande. Le invito a no hacer proyectos en su vida, eso sí, sin consultar con Dios, porque lo más probable es que tome decisiones equivocadas. Deje que el Espíritu Santo guíe sus planes y forje en su interior los buenos propósitos que Dios ha puesto en usted. La palabra nos dice que Dios tiene sueños para nosotros. Jeremías 29:11. Está hermoso esto. Dice: yo sé los planes. Qué lindo es Dios. Oiga esto. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Qué lindo es Dios. Dios tiene para nosotros planes de bienestar. Me pregunto, ¿qué es un plan sino un sueño? ¿Qué es un plan sino una visión a futuro? Entonces, la palabra de Dios nos termina diciendo aquí, dice el verso 12, entonces ustedes me invocarán y vendrán a mí en oración y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán porque me buscarán de todo corazón. Yo dejaré que ustedes me encuentren y haré que cambie su suerte. Los sacaré de todas las naciones y de todos los lugares por donde los dispersé y los reuniré para que vuelvan al lugar de donde los desterré. Yo, el Señor, lo afirmo. Dios sueña con nosotros. ¿Por qué nosotros no vamos a soñar con los sueños que Dios ha puesto en nuestro interior? Dios quiere un futuro mejor para sus hijos. Dios quiere un futuro mejor para la humanidad. Dios quiere días mejores para su vida. ¿Por qué va a pensar usted que va a vivir amargado toda la vida? Odiando toda la vida, triste toda la vida, en luto toda la vida, pobre toda la vida, en ruina toda la vida. No piense más así. Cuide sus pensamientos. Para este plan tan bello, Dios nos ha dado un corazón capacitado para recibir a Cristo como Señor y Salvador. Para cumplir ese plan, Dios nos dotó de la inteligencia, de la voluntad, y nos dio herramientas para entender ese plan maravilloso. Por ejemplo, nos dio la iglesia que tenemos, el Papa que tenemos, los obispos que tenemos,
los sacerdotes que tenemos, nos proveyó de la palabra de Dios, de la doctrina, como la más grande herramienta para que comprendamos su voluntad y su propósito con nosotros. Dios nos ha llamado a ser conquistadores de sueños, y eso implica esfuerzo. Van a haber problemas, no va a ser fácil, pero si el sueño viene de Dios y usted es esforzado y valiente, los conquistará únicamente para gloria de su santo nombre y para bendición de todo el pueblo de Dios. Una de las cosas que vamos a hacer es sacar de nuestro vocabulario la palabra no puedo. Piense como pensó San Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay un soñador según el corazón de Dios, Salomón. Nuestra Biblia dice en Primera de Reyes, capítulo 3, de los versos 3 al 14: Salomón amaba al Señor y cumplía las leyes establecidas por David su padre, aun cuando él mismo ofrecía sacrificios e incienso en los lugares altos, e incluso iba a Gabaón para ofrecer allí sacrificios, porque era el lugar alto más importante, y ofrecía en aquel lugar 1000 holocaustos. Una noche en Gabaón el Señor se le apareció en sueños a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Oiga lo que le dice Dios a Salomón: sueña con lo que quieras que yo te lo daré. ¿Qué tal que Dios le esté diciendo eso a usted en este momento? ¿Qué tal no? Dios se lo está diciendo en este momento. Verso 6, Salomón respondió: tú trataste con gran bondad a mi padre, tu siervo David, pues él se condujo delante de ti con lealtad, justicia y rectitud de corazón para contigo. Por eso lo trataste con tanta bondad y le concediste un hijo suyo que se sentara en su trono, como ahora ha sucedido. Tú, Señor y Dios mío, me has puesto para que reine en lugar de David mi padre, aunque yo soy un muchacho joven y sin experiencia. Pero estoy al frente del pueblo que tú escogiste, un pueblo tan grande que por su multitud no puede contarse ni calcularse. Dame pues un corazón atento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién hay capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan numeroso? Verso 10. Al Señor le agradó que Salomón le hiciera tal petición y le dijo: porque me has pedido esto y no una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino inteligencia para saber oír y gobernar, voy a hacer lo que me has pedido. Yo te concedo sabiduría e inteligencia como nadie la ha tenido antes que tú, ni la tendrá después de ti. Además te doy riquezas y esplendor, cosas que tú no pediste, de modo que en toda tu vida no haya otro rey como tú. Y si haces mi voluntad y cumples mis leyes y mandamientos como lo hizo David tu padre, te concederé una larga vida. ¿Qué le dijo Dios a Salomón? Sueña, pídeme lo que quieras. Usted no es menos que Salomón, porque usted es hijo de Dios, y Dios hoy le está pidiendo que sueñe. Pero soñar en cosas grandes implica establecer prioridades. Salomón no soñó quizás con lo primero que necesitaba, que eran riquezas. ¿Por qué necesitaba las riquezas? Porque uno de sus objetivos y propósitos era construir el templo del Señor. No, Salomón soñó primero con sabiduría para lograr llegar a tener todas esas riquezas. Quizás usted le está pidiendo a Dios un Mercedes-Benz. La pregunta ¿es esa su prioridad inmediata? Y no le estoy diciendo que Dios no se lo quiera dar, pero quizás usted le está pidiendo a Dios un Mercedes-Benz cuando ni siquiera le ha pedido a Dios perdonar a aquella persona que le hizo daño hace algunos años. Salomón arregló primero lo de adentro y así estuvo seguro de que podría también tener listo lo de afuera. Si saben, hermanos, que Dios no comienza de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Arregle primero lo de adentro y Dios cumplirá los sueños de afuera. Salomón sabía que necesitaba sabiduría antes que riquezas. Quizás muchos de ustedes sí anhelan ser prósperos. Eso no tiene nada de malo.
Pero si usted todavía no ha perdonado, si usted todavía no se ha abrazado con aquella persona, no se ha reconciliado, su primer reto es perdonar antes que las riquezas. ¿De qué le hubiera servido a Salomón tanta riqueza y poder si no la hubiese sabido administrar? Alguna vez le escuché a alguien que me dijo: el dinero no sirve para nada cuando Dios no se encuentra en el corazón del que lo tiene. Déjese sorprender por Dios como lo hizo Salomón. Al Señor le agradó que Salomón le hiciera tal petición y le dijo: ¿por qué me has pedido esto y no una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino inteligencia para saber oír y gobernar? Voy a hacer cosas que ni siquiera me has pedido. Y el Señor, dice la palabra de Dios, lo colmó de riquezas, además de la sabiduría. Sueñe, pero dentro de ese sueño grande, usted tiene que dar pasos en el corazón de Dios para que ese gran sueño se llegue a dar. ¿De qué le sirve ganar al hombre el mundo entero si pierde su alma? Lo más importante, mi hermano y mi hermana, es su eternidad, Cristo Jesús. Por eso Dios le quiere invitar hoy, y con esto ya estoy acabando, para que cuide sus pensamientos. Efesios 4 del 17 al 24, en la traducción de Luis Alfonso Chequel, la Biblia de América, dice: en nombre del Señor les digo y recomiendo que no procedan como los paganos con sus inútiles pensamientos, con razón oscurecida, alejados de la vida de Dios por su ignorancia y dureza de corazón, porque endurecidos se han entregado al desenfreno y practican sin medida toda clase de indecencias. Pero no es eso lo que ustedes han aprendido de Cristo, si es que de veras oyeron hablar de Él y de Él aprendieron en qué consiste la verdad. Despójense de la conducta pasada del hombre viejo que se corrompe con sus malos deseos. Renuévense en su espíritu y en su mente y revístanse del hombre nuevo creado a imagen de Dios con justicia y sanidad auténticas. Hermano y hermana, cuide sus pensamientos. Cuando converse con alguien, tenga cuidado. Cuidado con la gente que todo el tiempo habla de lo negativo. Usted está caminando con un enemigo cuando habla todo el tiempo con gente que tiene expresiones negativas. Le voy a decir algo, hermano y hermana, para que se le quede en su corazón toda la vida. Hace más daño un mal pensamiento que un cigarrillo, aunque ambas cosas están mal. Hace más daño un mal pensamiento que un trago, aunque ambas cosas están mal. Pensar mal es un peligro, pero pensar bien es un aliado. Cierre sus ojos y dígale a Dios: Señor Dios, tú eres un Dios grande, enséñame a soñar en grande. Tú eres un Dios bueno, enséñame a soñar cosas buenas. Tú eres un Dios agradable, enséñame a soñar cosas agradables. Tú eres un Dios santo, enséñame a soñar cosas santas. Y dame la sabiduría y la fe para llegar a conquistar esos sueños, como David, como Salomón, como Daniel, como José. Yo quiero ser un conquistador de sueños. Lo creo, lo creo, lo creo. Amén, amén y amén. Y despidámonos de nuestra preciosa Madre. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, estuvo con ustedes el Padre Gustavo García, sacerdote eudista. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén, amén y amén.